Bien, así no le genero trabajo a Mafalda, que me haga acordar que tengo que grabar. Buenas, profe. Buenas, ¿cómo esperen? Bien. Estamos esperando a Fabián. Ahí se conectó. Bien. Yo aún no tengo listado a ustedes, así que les voy a pedir que nuevamente pongan nombre, apellido y DNI en el chat. Así si en algún momento me piden una asistencia, paso ese listado. Walber, bien, ya somos 25. Profe, lo paso de vuelta porque me olvidé el DNI. Está bien. Bueno, hoy vamos a intentar que, a ver, esperen que conecto la batería, la clase sea dinámica. Es viernes. Acá empezó a hacer mucho frío. Yo sé que para ustedes que diga que acá hace frío es un chiste. Pero pasamos de estar de, no sé, 25, 26 grados a estar en 7. Y para mí es la depresión. Igual veo acá a la compañera con una frazada. ¿Cuántos grados está haciendo allá, chicos? Mirando todos. 9 grados, profe. 9 grados, hacen más grados que acá. Ustedes tienen el viento, yo sé que juega distinto, pero acá es un frío, chicos. Hoy salí a llevar al jardín a mi nene a la mañana muy temprano y tengo que atravesar un parque que es justo es la Facultad de Agronomía, entonces es muy grande y está todo como desolado. Y al nene lo saqué en remera manga corta y buzo y hacía, no sé, 3 grados, 4 grados, una cosa así, pero ayer hizo 18. No es que no tengo idea del clima. Bien, ya la mayoría entró, falta Morena. Hoy vamos a trabajar con los memes y con los tweets que hayan hecho. Vamos a trabajar con la idea de el hecho social significativo, el hecho histórico significativo y vamos a abordar las principales categorías de la historia. ¿Hay alguien que haya hecho el hecho histórico significativo que quiera contarlo? ¿En qué año nació? ¿Qué hecho eligió? Hola, ¿se me escucha? ¿Te escucho? Buenas noches. Bueno, yo lo que encontré fue justo en el día que nací, 26 de febrero del 93, pasó lo de las Torres Gemelas, Ujú. que fue el atentado con un camión de explosivos de más de 650 kilos, que fue el primer intento del derribo de las Torres Gemelas. Ah, mira, no Eso, sabía eso. yo tampoco, así que cuando lo busqué, bueno. Leí que fue o sea, el primer intento de tirar las torres. Después, bueno, en 2001 se logró derribarlos, pero bueno, no fueron los israelíes, fueron los japoneses. Bien. ¿Alguien más? A diferencia Yo, de profe. Walter, la mía es más sencillo. A ver, Carla, te escucho. El mío es que la NASA lanzó satélites para descubrir el espacio. Y yo A nací ver, en el 20 de febrero de 2007. Pero era para hacer las auroras y eso también. las cámaras estas que salieron hace poco. Sí. Bien. ¿Alguien más?
Yo ¿Qué nací onda, en profe? 1987 Ujú. y me dice que sucedieron muchos hechos históricos en ese año y entre esos fue cuando robaron la tumba de Perón Las manos. y sí, y fue el levantamiento de Cara Pintada, un grupo de militares que se sublevó contra el gobierno durante Semana Santa. Sí, te iba a Entre decir, seguro que los hiciste elegidos. cara pintadas, que hayas agarrado Sí. las manos de Perón, es un hito porque hace poco salió un documental que se llama Los 13, que cuenta todo cómo fue la investigación sobre el robo de las manos de Perón. Ah, no lo vi, pero lo veré en algún momento. Está en Flow. Bien, ¿alguien más? Yo, profe, yo Vamos, puse que Valentín. nací sí, Valentín, en el 2004 y encontré que Sos ese muy año joven. fue la tragedia de Cromañón, Ujú. acá en Argentina, que marcó un antes y después el tsunami en el Océano Índico que alcanzó varias costas y dejando más de 200.000 muertos. Sos súper joven, Valentín. Yo me acuerdo que estaba haciendo cuando pasó lo de Cromañón. Tengo una mano levantada. Tiago, creo que sos vos, ¿puede ser? Tiziano, perdón. Estoy re chicata. Vi una T y asumí que eras Tiago. Decime, Hola, Tiziano. profe. Yo nací en el 2005 y lo que encontré fue que lo del huracán Katrina que Ujú. pasó en Nueva Orleans, que bueno, también arrasó varias zonas del sur y que se disipó creo que 9 días después, algo así, nada de tiempo. Súper joven. 2005, 2004. Bien, ¿alguien más quiere agregar? Bueno, yo puse que nací en el 2006 y había muchos hechos, pero yo busqué el de, tipo, escribí de la tragedia de la mina de pasta de Conchos que ocurrió el 19 de febrero de 2006, que fue una explosión por acumulación de gas metano ¿Dónde fue esa explosión? en San Juan de Sabinas. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué ven de común en estos procesos, en estos hechos? Que son todos trágicos. No necesariamente. No, no son trágicos. Lo mío no fue Eh, trágico. Los míos no fue trágico. No, no fue Todos tienen un trágico. impacto en la sociedad. Todos tienen un Pa- impacto. Para mí es que ocurrió una única vez. Que ocurrió una única vez, sí. Por eso se vuelve significativo. Hoy lo que vamos a trabajar son con las categorías de la historia. Nos vamos a estar preguntando un poco sobre qué convierte a un hecho en un hecho histórico significativo. Y para eso lo vamos a trabajar a través de herramientas que nos provee la historia como ciencia, como disciplina, para convertir un hecho en significativo o no. Una de las características que van a ver que son más relevantes para pensarlo en términos de procesos, que es como vamos a estar abordando nosotros a la educación, es la idea de que en los que no son catástrofes, sobre todo, sino por ejemplo en el robo de las manos de Perón, en la idea de, si bien Cromañón fue una catástrofe, se generaron como muchas cosas a su vez para que esa catástrofe suceda. Se podrían haber tomado precauciones para que eso no pase, pero que tiene que ver o con la culminación de algún proceso o con el inicio de otro. Nosotros vamos a estar pensando todo el tiempo en términos de estas categorías y yo les recomiendo que quienes vayan a afinar las tengan bien en clara las categorías y puedan analizar bien cuál es su proceso histórico, porque es una pregunta que gusta mucho hacer a otras docentes. ¿Qué hecho histórico significativo elegiste y cómo lo analizarías desde las categorías que la historia te provee? O sea, cómo ese hecho, que podría ser un hecho aislado, que podría ser algo sin trascendencia, desde la historia o desde una perspectiva histórica se vuelve relevante. ¿Está bien?
Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con cuáles son las categorías de la historia. Esperen que tengo que salir de acá. Mm, Tiquití, historia, clase 2. Bien. Ahí tienen unas fotos sobre estas son del Archivo General de la Nación sobre las primeras escuelas. Bien, vamos a pensar cuestiones que tienen que ver con la idea de la historia. Y lo que ya tenemos que pensar es por qué decimos desde una perspectiva histórica y no pensamos desde la historia. Bien. Antes que nada, vamos a pensar la idea de la historia. Nosotros la vamos a tomar desde Mark Bloch o Bloch. Van a ver varias de estas, de los aportes que nos ha dado este historiador. Pero antes que nada, tienen que pensar que la historia es una narración. Uno construye un relato sobre algún hecho. Es distinto de la narración literaria, que tiene que ver con la ficción. Nosotros vamos a trabajar en términos de una disciplina que lo que hace es narrar un devenir. Entonces, si pensamos qué es la historia o si nos preguntamos qué es la historia, tenemos que pensarlo en términos disciplinarios. Nosotros vamos a estar pensando en la historia como una ciencia y como varias otras ciencias, lo que tiene es un método. Lo que nosotros nos vamos a estar preguntando es cuál es el método de la historia que vamos a tomar como válido, como esta forma de validación de conocimiento, a la vez que vamos a estar enfocando ese método en la educación. En general se piensa que la educación es la escuela, lo que nosotros vamos a estar viendo es que no siempre fue la escuela la forma de transmitir conocimiento de una generación a la otra, sino que hay varias formas de transmisión de conocimiento, hasta que en el siglo XVIII, siglo XIX, la escuela, se le dice esta idea del triunfó la escuela. ¿Por qué triunfó la escuela? Un proceso. Nosotros vamos a estar viendo qué elementos de ese proceso llevaron al triunfo de la escuela y por qué en Argentina el sistema educativo tomó esa forma. Bien. Si nos preguntamos qué es la historia, tiene que ver con un devenir. ¿Qué estudia la historia como disciplina? Un devenir histórico, un cúmulo de acontecimientos, un cúmulo de hechos históricos significativos y de procesos humanos en donde en el tiempo se organizan de manera cronológica. Nosotros no nos vamos a estar ocupando de pensar la historia natural, vamos a pensar a la historia del hombre, y no nos vamos a centrar en esta idea de pensar una historia para legitimar las relaciones de desigualdad, el memorizar fechas y batallas, nombres de las batallas y demás, sino que vamos a estar centrándonos en cuestiones que tienen que ver con un pensamiento cartesiano. Sé que están cursando filosofía varios de ustedes, donde vamos a tener esta idea de espacio y de tiempo. Siempre que pensemos en un proceso, lo vamos a ubicar contextualmente y vamos a estar pensando cómo sucedió ese proceso o cómo se llegó a ese proceso o cuáles fueron las causas de ese hecho para pensar, por ejemplo, qué agentes sociales se involucra, qué cambios hubo, qué cosas siguen igual, cómo se construyó ese proceso y desde qué perspectiva lo estamos viendo. Por eso yo digo esto de nosotros no vamos a memorizar fechas. Eso no quiere decir que no sea importante saber en qué siglo fue, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, que son dos grandes procesos que nosotros vamos a estar estudiando con bastante detalle, sobre todo en la segunda parte de la materia. Bien. ¿Qué perspectiva vamos a tener de la historia entonces? Como una disciplina que estudia el devenir histórico, a la vez que vamos a estar trabajando con las categorías que tiene la historia como ciencia, como validación del conocimiento, para poder construir este relato.
¿Hasta acá están bien? Bien. Vamos a preguntarnos qué es la historia, cómo definirla, y esto yo ya les dije, vamos a trabajar con procesos históricos, vamos a intentar dar cuenta de cuál es el relato de una nación, cómo lo construimos, y no nos vamos a centrar en las fechas. Básicamente nos vamos a centrar en todo fenómeno humano en el tiempo, desde una perspectiva histórica, puede ser considerado como este cúmulo de hechos históricos, a la vez que podemos abarcar desde la vida cotidiana de una persona hasta grandes crisis económicas mundiales. Vamos a estar en esa doble perspectiva todo el tiempo. Hay veces que la vida de una persona, al ser lo más normal posible, da cuenta de un momento histórico, explica cómo funcionaba, la biografía de una persona puede dar cuenta, puede dar rasgos, puede servir como testimonio de una época, lo mismo que grandes eventos o grandes batallas. Nosotros vamos a trabajar en el ida y vuelta de estas dos puntas. Bien, hasta acá van bien, van mal. Valentín me dice que sí. Carla tiene cara de que está todo bárbaro, así que yo voy a seguir. Y Celeste, ¿estás ahí? ¿Te reíste? ¿Te vi? Así que sigo. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a comprender para construir ese relato? ¿Qué es la perspectiva histórica? ¿Qué les parece que es la perspectiva histórica? Mientras me cebo un mate. ¿Qué es la perspectiva histórica, chicos? Como la forma de verlo, por así decirlo. A ver, te escucho, te hago la forma de Sería verlo. como tipo, la forma de ver la historia. Bien, y si lo pensamos desde una disciplina, ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo analizar lo sucedido? bien, es una forma de ver la historia, es una forma de análisis de ese devenir. Si hablamos de la historia como una ciencia, ¿qué les parece esa forma, ese análisis? ¿Qué requiere? Una metodología. Muy bien, Fabián, requiere una metodología. Cuando hablemos desde una perspectiva histórica, nos vamos a estar basando en eso, en una metodología, en ciertos elementos que va a tener estos anteojos que nos vamos a poner para ver ciertos hechos. Vamos a ver que nosotros vamos a hablar mucho sobre la educación antigua, la antigüedad, cómo era el sistema de clases, qué sectores sociales se educaban y cuáles no, a qué se consideraba educación. Entonces, eso lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica, para lo cual vamos a tener que evitar ciertas cosas. Por ejemplo, los anacronismos. Ahora vamos a ver un poco qué es un anacronismo, qué es una fuente, cómo retomar el método y cómo analizarlo, sobre todo. Cuando hablemos de una perspectiva, van a ver que vamos a pensar en varias categorías a la vez. Esperen que... Siempre que en un PowerPoint mío vean esto, ¿vieron ese signo de conexión? Tiene un link a un video, por si tienen alguna duda y demás. Es un video de YouTube corto, es sobre todo para que puedan tener algún tipo de información más cuando accedan a la bibliografía. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia? Una de las cosas es esta idea de cuál es la materia prima de la historia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la materia prima de la historia? Los hechos. Los hechos, sí, pero cómo los vamos a abordar? ¿Qué les parece? Si la historia es una investigación, ¿cómo investigamos a los hechos? ¿Dónde vamos a buscar información sobre esos hechos? En el tiempo y en el espacio. En los libros. A ver, tengo tiempo y ¿En espacio. libros? En los libros. En los En el libros, pasado, profe. pueden ser en documentos. Vamos a pensar como la imagen que aparece en los textos es la idea de un investigador, como esos policiales de Agatha Christie, donde nos van a aparecer pistas.
Esas pistas que aparecen de manera desconectada, que aparecen de manera casi errática, hay un sentido que se lo va a poner el historiador, pero necesita basarse en evidencia para eso. La evidencia las vamos a buscar en estas pistas y las vamos a llamar fuentes. La historia, para construir su relato, para encontrar su sustento empírico, se basa en fuentes. Esas fuentes pueden ser relatos orales, pueden ser los libros, como dijeron los compañeros. Decime, Rocío, tengo tu mano levantada. ¿En los monumentos se puede buscar esos hechos? O sea, investigar en un Sí, monumento. un monumento lo que da es como da cuenta de una puja social que legitima un hecho. Por ejemplo, si es un monumento a una batalla, si es un monumento a una persona, si es un monumento a una situación social, sí, da cuenta de ese proceso, es la cristalización de ese proceso. También un monumento puede ser tomado como una reliquia, como una antigüedad, como una fuente arqueológica, se le va a llamar. Si empezamos a ver, por ejemplo, son los elementos, las materialidades de ese monumento, para ver de qué manera se producía en esa época. Esas son nuestras fuentes. En general, el historiador lo que hace es esas pistas, esas fuentes, las convierte, las junta y las convierte en una historia, las escribe esa historia. Pero tiene que dar cuenta de dónde encontró las pistas, cómo lo hizo y por qué le da ese sentido a ese relato. ¿Qué es lo que hace un investigador? Le presta atención a los detalles. Un historiador es bastante detallista, a la vez que, bueno, esta idea de que trabaja con fuentes, y estas fuentes pueden ser documentos, uno puede ir a archivos, puede ir a diarios, ahora está muy en boga la idea del audiovisual, uno ve videos de los años 90, de los años 80, de los años 2000, ustedes ya son del 2005, así que a Cromañón lo vieron por la tele, por el celu, no es que no fue parte de su cotidianidad, pues estaban naciendo o no habían nacido todavía. Entonces, vamos a encontrar esas pistas, ese va a ser nuestro sustrato empírico, y mediante la investigación les vamos a ir dando conexión y sentido a esas pistas, que las vamos a llamar fuentes, para poder construir este relato. ¿Cuáles les parecen que pueden ser fuentes para hacer una historia sobre la educación? Los libros. Los libros, ¿libros de qué? Yo iba a decir los atlas. ¿Los atlas? ¿Qué son? Ah, los mapas. Sí, No, era como una enciclopedia de atlas, o era, no sé si era la marca o algo así. sí, puede ser. Yo creo que los atlas eran los de mapas, pero pueden ser de una enciclopedia, sí. Por ejemplo, a través de las pinturas, del arte, Marcela iría al la arte, música, las canciones. las canciones, muy bien. Los relatos Documentales. orales. Lo que yo voy a decir es muy viejo, A ver, Carla. pero en Misiones hay una parte que están las runas que ahí recién se dibujaban como letras, Pinturas rupestres. que estaban dibujadas en piedra y la hacían con otra piedra, pero era de, tipo, yo estoy hablando de muy antes. Sí, como se es la cueva de las manos, por ejemplo. Pinturas Claro, como que rupestres se llaman. dibujaban para sacar letras y ahí lo iban descubriendo. Sí. Más eran dibujos que letras, porque las letras son símbolos, son No, no, códigos que eran se fueron símbolos, eran, desarrollando claro. después. Eran símbolos, sí, pero son más que nada, no se notan dibujos, querían como hacer letras. Yo creo que son símbolos que querían referir letras, Por no ejemplo, acá en el arte rupestre lo que se dibujaba, o lo que los dibujos muestran, por ejemplo, de cómo ellos les enseñaban a o sea, a sus antepasados les enseñaban cómo debían cazar o cómo realizaban la caza, la pesca. Entonces esos dibujos eran los que se reflejaban en las rocas.
que las dibujaban a través de las pinturas naturales. Sí, No, allá lo tallaban, donde yo digo, en las ruinas. tallado en piedra. De verdad, hay fotos, lo voy a Sí, buscar. sí, sí. Bueno, Yo vivo ahí, yo sé. bien. Tenemos varias fuentes. Lo que tenemos que ver de esas fuentes es qué información vamos a extraer de ellas y cómo la vamos a ordenar. Si ven acá, les dejo una imagen sobre Sherlock Holmes, que lo que tiene es esta idea del investigador que va buscando pistas y que busca darle un sentido a ese relato. Las pistas, las fuentes, nosotros tenemos que darle validez, digamos. Cuando ustedes buscaron ahora para la construcción del hecho histórico significativo, ¿dónde fueron a buscar? En internet. En Internet. Internet es una gran fuente de búsqueda. Lo que tenemos que construir es un criterio para ver qué fuente, no vamos a hablar en términos de verdad, pero sí es más significativa que otra. Uno no va a estar hablando en términos de verdad o mentira, porque por ahí lo que nos interesa es ver qué sentidos le daban las personas en aquella época a ciertas cuestiones. Por ejemplo, la educación. Una forma de ver a la educación es ver qué contenidos, qué se enseñaba de una generación a la otra. Por ejemplo, según el género, si vamos a los manuales, donde hay un conocimiento legitimado, seleccionado y ordenado para brindar información, podemos ver que quizás en las escuelas de señoritas estaba esta idea de educación para el hogar. Años después se llamó economía doméstica, donde lo que se enseñaba era llevar adelante una casa, tener las cuentas, las finanzas de esa casa, saber bordar, saber cocinar, saber coser, tener cuidados de primera infancia, esta idea del hogar y la maternidad como un lugar previo. Y eso puede estar en los manuales. Uno va a encontrar en estos manuales ciertas pistas que van a permitir reconstruir el sentido de cuál era la educación en esa época para cierto sector social. Si nos vamos a por ahí los manuales de educación física, que es lo que a ustedes les va a importar, porque es para lo que están estudiando, van a ver que los primeros maestros de educación física en Argentina datan de la época de Sarmiento, que está preocupado por la salud corporal de la población. Entonces se encuentra en la escuela esta forma de penetración ideológica, va a decir, que va a permitir ordenar cuerpos. Entonces se va a asociar la idea de la actividad física a la salud de cuerpo y alma. El alma lo va a curar la educación intelectual y el cuerpo la actividad física. Estas dos cosas que se van a conjugar. Y vamos a ver que nuestro sistema de educación para el cuerpo va a estar asociado a un modelo muy alemán, porque está ligado a la idea del atleta. Sin embargo, nuestro sistema deportivo va a estar asociado a un modelo muy inglés, que va a estar ligado a la idea de los clubes y del ordenamiento de los cuerpos en otro sentido. Después vamos a ver cómo esos dos sistemas se van a ir conjugando, entrando en puja, peleándose, ganando unos sobre otros, entre otras cosas. Bien, acá tienen un cuadro, yo se los hice de esta manera, lo pueden hacer de otra. Profe, Sí, escucho. perdón, ¿está mostrando un power? Sí, ¿no lo ven? Yo también iba a preguntar lo Porque mismo, porque no se ve nada y estoy viendo que hace rato está hablando, pero no aparece nada. A ver, ahí, ¿lo ven? ¿Ven algo? No, A ver, espera que dejo de compartir. todos estábamos mirando y tratando de entender así nomás. Y nadie me claro, dijo por nada. eso. Yo pensé que lo estaba diciendo, pero en un momento también dije, seguro está compartiendo algo. Ahí ven. Sí, no, es que está hablando como si estuviera compartiendo algo y tratando de ir para adelante, pero no se ve nada. Bien, ¿ven ahí? No, No, aún no, pero Lo que se ve es la guía, el prólogo sería. A ver. ¿Ahí ven algo?
¿Qué es la perspectiva histórica? ¿Lo ven? Sí. Sí, ¿Esto lo ven? ¿Estas fotos las ven? Ahora sí, ¿No vieron nada ahora de sí. esto antes? No, No. Bien. Acá lo tenemos a Sherlock Holmes. Acá tenemos un cuadro que es la historia y cómo son las fuentes. Fíjense acá, que estoy haciendo como un rulito, que hay un signo de internet. Cuando tengan el Power van a ver, es un PDF, no es un PowerPoint. Van a ver que tiene, si se paran ahí hay un link. Van a ver videos al respecto. Van a ver que existen fuentes primarias y fuentes secundarias y demás. Bien. Profe, ¿y dónde se entra para ver después el Power? Y en el campus, ¿no vieron que subí la clase pasada? Y que tenían un PowerPoint e información que recabamos en la clase. ¿No vieron los videos de la clase? Sí. Bueno, y abajo de los Sí, videos que profe. había. ¿La chapa? Estaban las chapas, muy buen Walver. Y antes de la chapa está, hice la presentación. Ahí está este PowerPoint. Ustedes entran a la clase y tienen una introducción a la clase, un video, los objetivos de la clase. Después tienen un desarrollo, dicen con qué textos vamos a trabajar. Y después tienen un último apartado que dice grabación de la clase. Ahí tienen acceso a los videos. Este video se está grabando, yo lo subo después. Tienen acceso a esta presentación, que yo la armo por fuera de lo que arma la cátedra para que ustedes tengan un poco más de material. Y después tienen las chapas, donde yo voy sumando información o cosas que vamos hablando acá, las vamos organizando de una u otra manera, pero tienen acceso a esto. Bien, ¿ya saben dónde encontrarlo? ¿Entraron a Sí. la clase pasada? Sí, profe. Sí. Natalia dice que sí. Bueno. Vamos con las categorías del análisis histórico. Quiero que tengan bien fresco, sobre todo los compañeros que compartieron. Si alguno otro quiere compartir un poco más adelante, mejor. Las categorías del análisis histórico y cómo podemos analizar esos hechos históricos significativos a partir de estas categorías. Para que nosotros consideremos dentro de esta clase, a partir del método que estábamos trabajando, un hecho histórico significativo como un hecho histórico significativo, necesitamos hacerlo a través de estas categorías. Le voy a pedir a alguien que por favor lea estos hechos. Yo voy a decir que lo que permiten es clasificar, ordenar, analizar e interpretar fenómenos históricos. Vamos a pensar en esta idea de los procesos. Para nosotros los procesos van a ser importantes. Vamos a ver que nosotros no vamos a trabajar el día de la Revolución Francesa, sino que vamos a trabajar cómo se produjo y qué es lo que permitió, porque vamos a pensar en términos de estas categorías. Bien. ¿Alguien quiere leer la temporalidad que es? Profe, Sí, ¿le leo? dale, dale, Natacha. Dice, temporalidad, unidad de medida que utiliza el historiador para dividir el tiempo. Días, meses, años, lustros, décadas, siglos y milenios. AC barra DC. Dice, ¿Qué es AC barra DC? ¿Qué te parece? AC, AC, Antes de Cristo, después de Cristo. antes. Muy bien, Juan Bien, Cruz. Van a ver bien. que nosotros vamos a organizar el tiempo. El año cero es el año en que nació Cristo. Y vamos a tener organizado el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Van a ver que yo voy a hablar mucho del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo tanto antes de Cristo. Esto es lo que nos permite la temporalidad, es poder ubicarnos. Es como un radar. Bueno, ¿en qué momento histórico estábamos? Bien.
¿Alguien quiere leer la espacialidad? Yo. Vamos a hablar. Espacialidad. La espacialidad se refiere al lugar donde ocurren los fenómenos históricos. Bien. ¿Dónde? Es importante saber el dónde. No es lo mismo hablar de nuestro país que hablar de Estados Unidos, que hablar del lejano oriente, que hablar de Europa. Entonces, siempre nos vamos a estar preguntando cuándo, que tiene que ver con la temporalidad, y el dónde, que va a tener que ver con el lugar. Si pensamos en estas dos primeras categorías, es una forma de organizar los hechos en términos de el pensamiento cartesiano, ¿dónde y cuándo? Siempre que estemos hablando en términos de cuestiones históricas, es importante dónde y cuándo estás hablando, porque esto nos va a permitir ubicarnos sobre todo. Bien, vamos con el que le sigue. ¿Otro voluntario? Yo, profe. Yo, profe. Vamos con Celeste y después con el otro compañero que va a leer la sincronía. Vamos, Celeste. Periodización. Recurso creado por el historiador para clasificar la historia. Historia tradicional, antigua, media, moderna, contemporánea, materialismo histórico, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Bien, la periodización tiene que ver con clasificar. Vamos a ver que hay distintas escuelas o esta idea de historias que permiten clasificar de distinta manera a este tiempo y a este espacio. Si lo pensamos en términos de la historia tradicional, ha ordenado en términos de edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, que da cuenta de procesos políticos, cómo se organizaba, por ejemplo, en una sociedad de castas, en una sociedad que empieza a conformar un sistema capitalista, en una sociedad que se rige por un sistema democrático, y eso lo vamos a pensar en términos de edades. Este tipo de organización da cuenta de una sociedad que tiene su cuna en la educación, en las civilizaciones antiguas, sobre todo Egipto, Grecia y Roma, Europa y después el mundo occidental. Es como que colocan el origen de todo en Europa. Va a encontrar un montón de tensión esta forma de organización, pero es la más utilizada, organizar por edades. ¿En qué edad sucedió eso? En la edad antigua. ¿En qué edad sucedió eso? En la contemporánea. Va a tener que ver con la relación que tengan, o sea, cómo se organizan las sociedades en relación a su Dios, si es politeísta, si es monoteísta, cómo se elija el soberano, si lo hace el pueblo, si desciende de Dios, si tiene que ver con un senado. Vamos a ver que la forma más tradicional va a estar muy ligado por esta idea de la organización política, la organización de la estructura social, entre otras cosas. Hay otras perspectivas para organizar la historia, y una de las más conocidas o la que más mella le hace a la historia tradicional es el materialismo histórico, que lo que va a estar pensando como forma de clasificación no tiene que ver con esta idea de las edades, sino que va a dar cuenta de cómo se organiza la sociedad en términos de sus relaciones laborales, de la forma de organización del trabajo y de la propiedad. Entonces va a decir, bueno, había una comunidad primitiva donde no había una diferenciación entre las personas, mientras que después se va a pasar a una forma de organización social que tiene que ver con el esclavismo, el trabajo va a ser trabajo esclavo, después se va a pasar al feudalismo, donde el trabajo va a ser a través de un sistema de castas, va a existir la servidumbre. Después se va a pasar al capitalismo, donde el trabajo va a tener una característica en particular que se va a diferenciar de las anteriores, que va a tener que ver con la proletarización de la fuerza de trabajo o esta idea de la mercantilización de la fuerza de trabajo, donde ya no vamos a hablar de esclavos, no vamos a hablar de siervos, vamos a hablar de obreros. Entonces es lo que va a estar mirando el materialismo histórico son las formas de organización del trabajo. Esto tiene que ver con la periodización. Depende desde qué escuela histórica nos estemos parando, cómo la vamos a nombrar. Bien.
Antes de Celeste había hablado otro compañero. A ver si quiere leer sincronía y diacronía. Yo, profe. Vamos, Tiziano. La sincronía se refiere a todo aquello que ocurre al mismo tiempo. Ujú. ¿Y la diacronía? La diacronía es una sucesión de hechos a lo largo del tiempo. Bien, gracias. Sincronía. Un compañero que nació en el 2004 y habló de Cromañón. ¿Alguien más nació en el 2004? Yo, profe. Celeste, ¿alguien más nació en el 2004? Yo, profe. Fabián, Alan. Bien, aparte de Cromañón, ¿qué más pasó en el 2004, por ejemplo? Juegos Olímpicos de Atenas. Los Juegos Olímpicos de Atenas, muy bien. Bien, si lo pensamos desde un término sincrónico, lo que nos va a permitir es analizar estos hechos de manera paralela, poder comparar, por ejemplo, que en un mismo año sucedieron distintos eventos. Uno puede ser Cromañón acá en Argentina y otro pueden ser los Juegos Olímpicos de Atenas, digamos. Sucedieron el mismo año. Eso es un análisis sincrónico. Bien, si lo pensamos en términos de la diacronía, uno de los compañeros que nació en el 93 dijo que fue el primer intento de atentado contra las Torres Gemelas, y a él le pareció con un coche bomba y demás. Y él después dijo, fue el primer intento, y después se dio cuenta que recién en el 2001 hubo un atentado que logró derribarlas. Entonces lo que podemos ver es cómo un proceso permite analizar una sucesión de hechos a lo largo de un periodo, digamos, hasta que finalmente ese hecho sucedió, que es que se caen las Torres Gemelas. Así se pueden analizar un montón de hechos sociales, digamos, de ver más o menos cuál es un hecho que sucede, después sucede otro, y la sucesión de estos hechos permite la emergencia de algo nuevo. Eso es lo que permite el análisis diacrónico. La sincronía es en un mismo tiempo, varios hechos distintos se pueden comparar. La diacronía lo que permite es construir, reconstruir ese proceso para poder dar cuenta de qué es lo que sucedió. ¿Se entiende? Sí, Sí, dice Mafalda. Yo tomo la voz de Mafalda como representación de todo el aula. Bien. Por último, cambios y permanencias. Si un hecho es históricamente significativo, algún cambio debe haber producido. Una ruptura, una transformación, un algo. En general, cuando hablamos de catástrofes naturales, quizás produjeron algún tipo de cambio social, mudar una población, tomar cierto tipo de recaudos, generar algún efecto, generaron algo, algún cambio produjeron. Y a la vez quizás produjeron algún tipo de persistencia. Cromañón, por ejemplo, que es una catástrofe. ¿Generó algún tipo de cambio? Yo era joven, en ese momento ya no lo soy, y sí, empezó a haber muchos controles sobre los Profe, lugares. la pandemia, la La pandemia. pandemia produjo cambios, pero también produjo permanencias. Sí. Muchas cosas quedaron en las escuelas, quedó permanente, y en otras hubo muchos cambios. Hay un antes y un después en las escuelas después de eso. Sí, en todos lados, no solamente en las escuelas. Pero, por ejemplo, en la educación superior se habilitó mucho la idea del a distancia o lo virtual. Antes la idea de estudiar una carrera de grado implicaba asistir a ese espacio. Ahora hay muchas materias que se dan de manera virtual. Cambios y permanencias. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que un hecho puede parecer
un cambio radical, pero hay cosas que siguen igual, que no cambian del todo, y otras que sí. Entonces, cuando hagamos un análisis desde una perspectiva histórica, desde las categorías de la historia, la idea es que podamos hacernos esta pregunta: ¿cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿En qué edad? ¿En qué momento histórico? ¿En qué proceso? Esta idea de la periodización. Pensarlo sincrónicamente, qué pasaba en el mundo en ese mismo momento, pensarlo de manera diacrónica, qué hechos anteriores permitieron este cambio, este suceso nuevo, y hablar, bueno, qué cambió a partir de esto y qué siguió igual. ¿Se entiende? ¿Tienen Sí, algún profe. ejemplo que Sí, quieran profe. compartir? Sí, profe. ¿Alguien quiera retomar su hecho histórico significativo y pensarlo en estos términos? ¿Silencio? Yo en mi lugar, profe, nací en el 2004 y yo puse el hecho histórico de Ujú. un estudiante de Harvard que él creó la red social de Facebook. Y para mí eso es un antes y un después en lo que sería la era digital, digamos. O sea, Bien. Tenemos la em, temporalidad, 2004. sí. Espacialidad, Universidad de Harvard, Estados Unidos, Massachusetts. Periodización, edad contemporánea. En el 2004 también sucedió los Juegos Olímpicos de Atenas y Cromañón acá en Argentina. Diacronía. Si no hubiera existido antes, por ejemplo, los clubes de élite que existen en las universidades de élite de Estados Unidos, quizás esta persona no creaba Facebook, pero creaba otra cosa. Como antecedentes podemos tener otras redes sociales, por ejemplo, las que estaban para compartir música o los chats. El chat de ICQ se llamaba en aquella época. Vamos a sumar otras cosas. Ya existía Microsoft. Bill Gates había generado como un cambio que permitió este otro cambio que son las redes sociales. Había aparecido Internet. Entonces vos decís, bueno, de manera diacrónica tenemos un montón de eventos previos que permiten la emergencia de Facebook. De manera sincrónica, al mismo tiempo, estaban ocurriendo Juegos Olímpicos en otro lugar del mundo y acá en Argentina sucedía Cromañón. Cambios y permanencias. ¿Qué cambios te parece que hubo? Yo diría en lo que es la forma de comunicación, porque esa red social permitió a los compañeros, digamos, de ahí, de esa universidad, poder comunicarse mejor y como que facilitó la comunicación quizás. Ok. ¿Y permanencias, qué te parece? Que todavía sigue y se crearon otras redes Ujú. y de hecho se va actualizando. Sí. También que lo usan como una forma de conocerse o reencontrarse, o como un cortejo, que quizás antes se hacía por teléfono o en las plazas y ahora se hace en una red social. El cortejo sigue estando presente, pero es virtual. También lo usan como medio de trabajo También, en cuanto a los emprendedores y de ahí surgieron también influencers que empezaron en sus casas grabándose y hoy trabajan de eso. sí. Y quizás antes lo hacían con la televisión, o lo hacían en los canales locales, o lo hacían a través de otro tipo de dispositivos, pensémoslo así. Es un cambio quizás porque pasa a ser virtual, pero hay una permanencia en que la búsqueda es vender algo o encontrar un medio de trabajo.
¿Está bien? Sí, profe. Sí, me dice Celeste. Sí. Podés estar en desacuerdo, Celeste, era tu hecho, ¿eh? Bien. ¿Qué les parece que nos permite la historia de la educación? ¿Por qué les Ah, parece no que... comenté. A ver, Nos permite Tiziano conocer, y Balmaceda. Tiziano y Balmaceda, a ver. No cometer las mismas acciones que por ahí en el momento se pensaba que estaba bien o que era la correcto y bueno, básicamente aprender del error. Bueno, a ver qué dice Balmaceda. nos permite conocer el origen de las instituciones educativas. Bien, nos permite conocer el origen de las instituciones educativas. ¿Qué es la educación? Transmisión de conocimientos y de cultura. Transmite un sistema de valores la educación. Hay personas, hay sectores sociales que seleccionan ciertos conocimientos, los ordenan y se lo transmiten a distintas poblaciones, a distintos sectores sociales. Antes con la educación quizás lo que se aprendía era cómo sembrar, cómo navegar. Quizás se transmitían esos valores de manera oral. Sin embargo, eso se va a generar en un listado, en una idea de instrucciones. La instrucción lo que va a permitir es acumular conocimiento y transferirlo. No siempre va a ser de la misma manera. No es que la instrucción es sinónimo de educación. Vamos a ver que eso va a ir cambiando a través del tiempo. Lo que nosotros vamos a querer aprender, dislucidar, es cómo fue evolucionando, o cómo, a mí no me gusta la idea de evolución, cómo fue cambiando la idea de la institución educativa. En un principio las formas de educar eran más orales o a través de la imitación. Se encargaban de educar a las personas quizás para que vayan a un ejército, para que formen parte de un cuerpo de defensa o de conquista. O se educaba en cuestiones artesanales, en cuestiones de herrería, en cuestiones de siembra, de caza. Eso va a ir cambiando a través de las épocas, vamos a ver que se va a ligar la educación a Dios, se va a guardar, se va a proteger el conocimiento en conventos, después se va, cuando aparezca la burguesía como sector social, va a haber una idea de apropiación del conocimiento, no ya para agradar a Dios, como fue durante la época del feudalismo o para acercarse a Dios, sino para manejar técnicamente el dinero, la producción, el uso de las leyes, por ejemplo, esta idea de los escribas, los abogados, las leyes, estudiar las leyes. Y vamos a dejar a Dios de lado y vamos a querer conquistar otras cosas, por ejemplo, la arquitectura. Vamos a ver cómo a través de la historia va cambiando el conocimiento, va cambiando la forma de transmisión de conocimiento. La aparición de la imprenta genera la idea de la lectoescritura. No, dejan de ser orales la transmisión de conocimientos y pasa a ser a través de la lectoescritura. Todo hasta llegar a una institucionalización que tiene que ver con la escuela, cómo surgen las instituciones educativas, cómo se generalizan y cómo van cambiando. Eso nos vamos a estar preguntando cuando abordemos la historia de la educación. Bien, ¿alguien sabe qué es un anacronismo? ¿No?
Sí. Profe, No del no todo. lo sé, pero no lo sé, pero lo he leído varias veces en sus textos. A ver, Mm, En sus textos aparece varias veces. a ver el resto. ¿Sabe qué es No, un yo no lo tengo muy claro el concepto. Sería situar algún hecho histórico en alguna época, como dice ahí, a la que no es, No o sería no. situarse, no sería algo más que tenga que ver con juzgar, analizar un hecho histórico con categorías que no le son propias. Por ejemplo, yo puse un ejemplo en el PowerPoint anterior que tenía que ver con que se dice que Evita era la primera, seguimos con los ejemplos peronistas, después de las manos de Perón, que Evita era una feminista argentina. Y la verdad que es un anacronismo pensarlo así porque la primera organización política argentina es de los años feministas, de los años 70, no es de y ya Evita estaba muerta. Y la verdad que Evita hizo mucho por el movimiento de mujeres o por la situación de la mujer en la sociedad, pero no se consideraba a sí misma feminista y los valores que regían en esa época no tenían nada que ver con el feminismo. Había movimientos de sufragistas que tenían que ver con una clase alta intelectual con la cual Evita no se llevaba bien, pero no tenían alcances políticos. Políticos digo de eh, en términos de cuestionar cierto lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, pensarla a Evita como una feminista puede ser considerado por varios sectores, sobre todo estos históricos que estudian con rigor las categorías, algo que tenga que ver con el anacronismo. Hay otras formas también, otros pensar que, no sé, a ver, Colón tenía unas calaveras que eran muy lentas para llegar a América. Es un anacronismo porque no sabemos cuál era el promedio de velocidad de aquella época. Si lo pensamos que en un avión llegamos en 14 horas a Europa, tardar 2, 3 meses en llegar a hacer un viaje en barco nos parece súper lento. Pero considerar lento eso es anacrónico. Es analizar hechos del pasado con categorías actuales. Eso es un anacronismo. Bien, esa es otra pregunta que le pueden hacer en el final. ¿Qué consideras un anacronismo? ¿Me podés dar un ejemplo? Bien, acá nuevamente, ven acá el signo de internet, los va a llevar un video después si lo quieren ver. Disculpe, profe, Sí, decime Valentín. para que me quede mejor, más claro todavía, Ujú. lo doy con un ejemplo por ahí capaz de fútbol. A ver, Sí. Sería, por ejemplo, decir que Maradona hoy en día hubiera sido igual de bueno como lo fue en su momento, pero no sabemos porque el fútbol hoy en día es muy diferente al que había en esa época. a ver, yo lo pensaría más en términos de comparar a Messi y Pelé. Decir, Messi es mejor jugador de lo que fue Pelé porque gana más dinero. Es anacrónico, los jugadores de fútbol hoy ganan más dinero de lo que ganaban antes Ah, grandes jugadores de fútbol. Entonces no es manera de comparar que uno fue mejor que el otro. claro, sí. O porque, no, Messi ganó más balones de oro. Yo no sé cuándo se empezaron a entregar. Ah, sí, ahí se entiende mejor. Eh, Vamos con un jugador que nombraba siempre mi viejo, yo no tengo idea. Es como que te diga, Di Stéfano fue un gran jugador. Fue mejor que Messi y que otro me diga, no, pero Messi ganó no sé cuántos balones de oro ganó Messi, la verdad no tengo la más mínima idea. Y dice, no, Messi ganó 10 balones de oro, entonces fue mejor. Y capaz en la época de Stefano ni se entregaban balones de oro. Entonces, ¿cómo podemos jugar desde esa medida? Busquemos otra. Busquemos, no sé, cantidad de goles, busquemos, eh, no sé, velocidad, o sea, como que hay otras cosas que pueden hacer equiparables dos fenómenos. Pero juzgar desde los balones de oro hoy a jugadores, no sé, de 1930 es un poco anacrónico. ¿Está bien? Sí, se entendió mejor. A A ver, Pelé lo Mafalda. siguen teniendo porque fue el único jugador hasta ahora, hasta estos tiempos, en ganar 3 campeonatos mundiales. ¿Quién? A ver, no sé quién es. Pelé,
Pelé. Ah, Pelé. Ah, no sabía. Mira, no sabía de eso. Bueno, Profe, sí, ¿cómo era la esa puede ser definición? una medida. Es que, bueno, ¿Te es gusta muy Pelé? metido en el deporte, pero no, todo el deporte en general, pero es por eso que sigue todavía en discusión después de tantos años Pelé, porque es al día de hoy el único jugador que logró eso. Claro. Bueno, esa puede ser una medida. Por ejemplo, si fue mundialista o no. Después pues, le pasa a Cristiano Ronaldo. El chabón es excelente jugando al fútbol, pero no está en una potencia de fútbol. O sea, si bien Portugal es un buen equipo, no ganó ningún campeonato. Pero eso lo hace comparable o no lo hace comparable con Messi, por ejemplo. Son cosas que uno empieza a poner como en dice, el anacronismo empieza a jugar en eso, en decir, bueno, qué entra y qué no entra y cómo medirlo. Bueno, podemos comparar un jugador de los 60 con un jugador de la actualidad y depende desde qué categoría nos paremos. Desde los balones de oro no, porque capaz antes no se entregaba. O si te lo entregaban una vez, no se volvía a entregar. O sea, no tengo la más mínima idea, chicos, estoy inventando. Pero es pensar un poco en eso. Profe, Sí, decime, Fabián. si puedo añadir algo, es que de cómo lo veo es como el anacronismo, es como entonces evadir el contexto realmente Claro. en las diferentes épocas. Porque como dijo antes el ejemplo, en diferentes yo creo sería comparar la plata que se gana hoy con la de antes. Y más lo que dijo es como un sofisma, o sea, agarrar un argumento que no es real, que es mejor porque gana más plata. Pero Ujú, capaz un anacronismo, desde mi ejemplo, yo creo que sería como, antes existía Rocky Balboa, Rocky Marciano, y él tenía como no sé cuántas peleas ganadas, como 160 de ujú. boxeo. Pero en esa época, oye, si lo comparo, entonces digo que es el mejor de la historia, mejor que Mike Tyson o Mayweather actual, porque tiene muchas victorias. Pero en ese tiempo los contextos eran distintos porque no había casi nivel en el boxeo. Sí, y capaz tenías una pelea por día. Claro, también. Eso puede pasar también. Sí, tiene que ver con eso. Pasa mucho en cuestiones que tengan que ver con avances de tecnología. Hay cosas que no se pueden comparar porque en ese momento no existía esa tecnología. O no existían, es muy habitual verlo en cuestiones que tengan que ver con los derechos de las mujeres. Jane Austen, que es una escritora inglesa, que es una de las primeras que empieza a escribir sobre la vida cotidiana de las mujeres y hace comedia y qué sé yo, eh, puede ser considerada, o sea, escribió Orgullo y Prejuicio y es una novela y es rosa y habla sobre cómo conseguir marido. Y si lo juzgo desde hoy, puedo decir, ay, es re pacata, porque no hablaba de relaciones sexuales. Pero en la época era la época victoriana, ¿cómo iba a hablar de relaciones sexuales? No era una virtud para la mujer llegar de manera experimentada al matrimonio. No era así, entonces es juzgarlo desde el hoy. Ahora, si me paro en ese momento, fue súper rupturista. Una mujer que se dedica a escribir y que viva de eso. Y que no busque casarse, digamos. ¿Está bien? A mí me encanta Jane Austen igual, por eso. Y doy ese ejemplo. Bien, decime, Tiziano. Sería como una guerra como de edades. Por A ejemplo, el ver. más joven piensas porque vivió, qué sé yo. Hoy un chico de, qué sé yo, de 15 16 años te puede decir, no, Messi es el mejor y Maradona no era tan bueno, pero qué sé yo, un señor de la época de Maradona que lo vio jugar, lo defiende a capa y espada. Y eso puede ser Algo una así, porque perspectiva, pero tiene que ver con las categorías que utilizamos. Como en la unidad de medida con la que medimos hechos que pasaron antes con medidas de ahora. Antes, la edad legal para trabajar eran los 8 años, los 9 años. Ahora nos parece un escándalo. Pero no podemos juzgar las leyes laborales del siglo XVIII cuando no había Estado, cuando no había regulación, cuando no había concepción del trabajo, con la perspectiva de ahora. Podemos decir que eso después cambió. Esa es una manera de pensar. ¿A qué edad es legal trabajar?
¿Es bueno o es malo? Y pensarlo desde ahora, analizar cuestiones laborales del siglo XVII, es un anacronismo. ¿Se entienden? Bien, vamos a... ¿Cómo podemos analizar la historia de la educación donde no había escuelas? ¿A dónde vamos a ir a buscar las pistas, las fuentes, si no teníamos en las escuelas? Marcela, vos que sos docente, si no hay Y escuelas, la ¿dónde irías primera, a buscar las pistas? y lo primero comenzaría con la educación informal, que serían en las casas. En las Bien. casas donde los padres les enseñaban a leer, escribir, ¿sí? Ujú. Y solamente era nada más que hacia un sector que se le podía enseñar este tipo de educación. Y Bien, vamos manejaba a el nivel pensar en de términos de Marcela el primer punto, el espacio. ¿Está bien? Pues decís, en las casas. Bueno, vamos a pensar, ¿dónde era la educación si no había escuelas? ¿Había una institución en particular o eran los hogares? Capaz eran las Bueno, y plazas. después, por ejemplo, lo llevaban por ejemplo, a instituciones militares, por ejemplo. Por ejemplo, Ujú. nos podemos remitir a San Martín, por ejemplo, ¿sí? Es Sí. una familia donde después lo llevaban a escuelas donde les enseñaban el servicio militar para servir a la patria y por un montón de cosas. Entonces estaba muy ligado a que aprendían en las casas y después eran llevados a institutos que eran, por ejemplo, lejos de la familia, internados, donde ellos aprendían todos artes y servicios militares y todas esas cosas que después Bien. servían a la patria, por ejemplo. Vamos a pensar en tres preguntas para pensar dónde ir a buscar estas pistas, estas fuentes, para averiguar dónde estudiar la educación si no había escuelas. Una es el espacio, como dijo Marcela, tiene que ver con los hogares o con otros espacios. El espacio militar, por ejemplo, era otro y no era una escuela. Entonces nos vamos a preguntar dónde. ¿Dónde se educaba? Si no había escuelas, ¿dónde se educaba? En la antigua Grecia se educaba en el ágora, en las plazas. Durante el feudalismo, la educación o la instrucción sucedía en las casas, en los casos que tenga que ver con la servidumbre, y si no, en los conventos. Después nos vamos a preguntar, Marcela rescató esta idea de conocimientos que tienen que ver con el arte, por ejemplo, con leer, con escribir. Nos vamos a preguntar qué se enseñaba, qué es lo que se enseñaba, no solamente dónde, sino qué se enseñaba. Y por último, va a aparecer algo que los va a interpelar a ustedes como estudiantes que van a ser futuros docentes, que es quién enseñaba, la relación que existía entre ese docente y ese estudiante, porque si retomamos las palabras de Marcela, va a decir, bueno, sucedía en las casas, seguramente eran los progenitores quienes educaban. Le enseñaban lo que sabían, cómo plantar, cómo manejar el ganado, cómo llevar adelante artesanías. Entonces vos decís, ¿dónde, qué y quién? Son las tres preguntas que nos vamos a estar haciendo para poder comparar este proceso educativo a través de la historia. No podemos juzgar, no, porque antes no se puede estudiar la educación porque no había escuelas. Sí, había procesos de instrucción. Tenemos que ver eso. ¿Dónde, qué y quién? A partir de eso vamos a poder analizar la historia de la educación. Perdón, en A eso ver. entra que antes enseñaban oficios, tejer, coser, bordar, cocinar, era Sí, lo que se le enseñaba más bien a las mujeres, era la escuela o el liceo de señoritas. sí. Ahí estás haciéndote la pregunta por el qué. ¿Qué se enseñaba? ¿Qué se Por enseñaba? Creo ejemplo, que como había, A antes ver, tengo las a Marcela y familias. a Walber. Sí, bueno, Vamos, que antes se Marcela. enseñaba por ejemplo, en las familias,
más que nada, era la profesión de los padres. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran desarrollar económicamente. Si nacía en una familia, por ejemplo, de carpinteros, el papá le iba a enseñar el oficio a su hijo para Ujú. poder continuar. Y quizás a las hijas les enseñaban, no sé, a limpiar, pero siempre estaba esto muy clasista igual, que para en una época donde todo era muy para solamente para la educación, o sea, la educación más que nada formal, el hecho de aprender, por ejemplo, a leer y a escribir, esto como que creo quería que como que hay que separarlo, porque una parte de la educación que diríamos la informal es la que enseñan en la casa, ¿sí? Pero también está la otra educación formal donde uno aprendía a leer y a escribir y donde estaba más acceso a otro tipo de información. En cambio, después la otra como que creía que estaba como más limitada porque estaba más dentro de un círculo que era la familia. Entonces, en esta familia se enseñaban más, eran oficios, ¿sí? El que era granjero iba a aprender a plantar, a sembrar y eso eran sus oficios y pasaban de generaciones tras generaciones, A ver, ¿no? Walter, ¿vos qué opinabas? ¿Que querías aportar algo? No, que en resumen, para no hacerlo tan largo, que depende del grado de desarrollo del social, de lo cultural que tenían en el momento, o sea, básicamente eso. Bien, por eso. Siempre pensemos en estos términos. ¿Dónde? Estas preguntas nos van a permitir comparar sin caer en anacronismos. ¿Por qué? Nos vamos a preguntar dónde. Después vamos a ver esto que dijo Marcela de se enseñaba oficios. Podía ser en las casas o podía ser en los gremios. Durante toda la época feudal, la manera de aprender oficios eran los gremios, no en la familia. Entonces es dónde, qué y quién enseñaba. Durante mucha época enseñaba el sabio, después del sabio pasó al monje, al fraile, del fraile pasó al profesor. Va cambiando quién enseñaba y qué relación mantenía con... Esperen que tengo dos mensajes. Ah, asistencia. ¿Y qué relación mantenía con el estudiante? ¿Es la familia quien pagaba a ese docente? ¿Lo hacía por una cuestión religiosa y acercar a las poblaciones a Dios? ¿Es la sociedad a través del Estado la que patrocina la educación para formar ciudadanos? Nos vamos a tener que empezar a preguntar esas cosas. No solamente dónde y qué, sino para qué se forma, con qué sentido, qué es lo que se pretende de ese nivel educativo. Bien, yo creo que estamos llegando un poco a lo último. Nuevamente, acá chicos tienen un video si quieren ver. Hay distintos tipos de fuentes para llevar adelante una investigación histórica. Chicos, tenía que poner la asistencia al principio de la clase, ¿eh? Hay distintos tipos de fuentes. Hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias, lo van a ver ahí en el video. Sé que en el texto no está muy claro, por eso les dejé esta filmina. Si queremos ver cuestiones de la antigüedad, nos tenemos que ir a los restos arqueológicos, como nombraron varias de las compañeras acá en Latinoamérica. No solamente tenemos restos arqueológicos, sino también tenemos escritos antiguos, pinturas rupestres, entre otras cosas. La Edad Media ya empezamos a tener, a través de la aparición de la imprenta, novelas, textos, documentos, archivo. El archivo es muy propio de la Edad Media, son los primeros archivos. Y ya en la modernidad y en la edad contemporánea empiezan a aparecer varios tipos de fuentes. Fíjense que cuando ustedes fueron a investigar, fueron a Internet. Es una fuente virtual, no tiene como ese peso del documento que quizás antes teníamos que ir a un archivo a hacer algún tipo de investigación. Después miren el video, así les queda bien claro, porque sé que en el texto no está bien claro la diferenciación entre fuente primaria y secundaria. Bien, y esto... No, esto está bien. Esto no importa, se los había agregado yo, tiene que ver con Durkheim, pero lo podemos ver después en sociología. Bien, voy a cerrar acá. ¿Se marearon mucho? Sí, me dice Tiziano. No te creo, participaste un montón.
Les tiré una de fútbol y todos aparecieron a decir algo al respecto. Sí, dice Carla. Bueno, chicos, yo doy por terminada la clase de hoy. Tienen un montón de información. La clase que viene vamos a empezar con los memes. Así terminamos con el mito de Prometeo y entramos en la Edad Antigua. ¿Está bien? Les voy a subir el video, les voy a subir la presentación esta si la tienen, y les voy a subir un par de cosas más, sobre todo sobre Malvinas y sobre la Carpa Blanca, que es un hecho histórico significativo para los docentes, sobre todo para los que no saben, que sucedió el 2 de abril también. Decime, Juan Pablo. Juan Profe, yo llegué Pablo, tarde, decime. quería saber si me cuenta la asistencia En el o chat tengo que está ponerme el algo. Ah, dale. documento. Sí, está bien. Todavía no tengo los listados, por eso le estoy tomando asistencia. Sí, una vez que tenga el listado, tengo que tomar asistencia. ¿Está bien? Bueno, Sí, chicos, profe. es viernes. Vayan a tomar algo. Salgan, acuéstense a dormir. Yo me iría a dormir en este momento. Tengo que bañar a mi niño. Gracias, profe, por Eh, todo. Me pagan por esto, Natacha, por favor. La clase que viene Bueno, profe, va a ser ahora un le digo a mi poco... mamá que me deje salir. Decime, Tiziano, que no te escuché. Que bueno, ahora le digo a mi mamá que me deje salir porque me dijiste vos. Está bien. Juan Pablo, ¿levantaste la mano de nuevo? ¿O es la anterior? No, me quedo bien, me quedo bien. Ahí está. Ah, está bien. Vamos a la clase que viene. Van a ver que el texto va a ser un poco aburrido. Yo le voy a poner onda. Espero que el resto que no participó, igual son un grupo bastante participativo, participe. Si tienen ganas, miren una película que se llama Ágora para entender de qué les hablo cuando hable de el tipo de educación en la edad antigua. Es una película del 2004. Sé que para ustedes es historia antigua, literalmente, pero van a ver esta idea de la educación en las plazas, dónde se guardaba el conocimiento, por qué las mujeres tenían el acceso y eran esta idea de las pitonisas y demás. Después es un culebrón común y corriente de Hollywood, pero van a ver imágenes que le van a permitir ponerle como esto, un marco a lo que vamos a estar viendo. No tengo nada más para decirles, cualquier cosa me escriben y nada, buen fin de. ¿Les llegó el mail hoy avisándole que tienen clases? Sí, profe. Genial. Porque lo programé y dije, bueno, que sea. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, Sí, profe. sí, dice. Si no tienen preguntas, los abandono. Váyanse a divertirse un poco. Son jóvenes, nacieron después del 2004. Mm. Chao. Saludos, buenas noches. Chao, chicos. Un Chao, gusto Gracias, profe. hablar. profe. Gracias. Chao. Chao, profe, buenas Profe, buenas noches. noches. Chao. Chao, profe. Salga también, Chao, profe. profe.